Hola, buenas, estimados y estimadas estudiantes. En este video tenemos la intención de realizar una pequeña corrección de los procedimientos que realizamos el domingo pasado en el laboratorio. Esta corrección es lo que ahora va a hacer que el análisis de las gráficas sea más fluido y que no estemos replicando un pequeño error que se cometió en la clase. Entonces, lo primero es que sobre el procedimiento de la parte A no hay nada que corregir. En este realizamos una gráfica basándonos en los datos que nos indicaban de la trayectoria de una avioneta en movimiento. Vamos a graficar, vamos a conseguir la ecuación de la recta, ¿verdad? Y luego vamos a nosotros calcular una ecuación de la recta por medio del procedimiento de mínimos cuadrados que especificamos en esta tabla. Muy bien. Donde si hay que hacer una pequeña corrección es en el procedimiento B. Y de paso voy a aprovechar para hacer el repaso de cómo utilizar las diferentes herramientas de Excel por este medio. Entonces, nosotros aquí hicimos los primeros pasos del procedimiento. Realizamos una gráfica con los datos que nos dan, ¿verdad? A esta gráfica había que hacerle un ajuste lineal, entonces le agregamos una línea de tendencia, aunque los datos no siguieran una tendencia lineal. Esta fue lo que hicimos. Y el problema es que nosotros, en vez de crear una gráfica nueva, creamos una gráfica con los mismos datos y le realizamos un cambio en la escala. No sé si recuerdan que veníamos aquí a dar formato al eje y le dijimos que lo cambiara a escala logarítmica y luego veníamos aquí a dar formato al eje y lo cambiábamos a escala logarítmica. En ese sentido, la ecuación de la recta que nos quedaba no se variaba, pero la línea recta que utilizábamos sí. Y teníamos la duda de por qué había una ecuación de la recta, sin embargo no se veía de forma recta acá. Y la respuesta es porque no teníamos que cambiar la escala de los ejes, sino que teníamos que cambiar los datos. Entonces, esta es la primera corrección que vamos a realizar. Esta tabla con su ecuación de ajuste de recta y sin tocar los ejes, la tenemos que dejar. Con esto no hubo problema. Y con esta tabla y estos datos, de igual manera, hay que realizar la tabla de mínimos cuadrados que hicimos. Pero para la siguiente parte, ahora sí vamos a hacer un cambio. Entonces, lo que teníamos que hacer, en vez de cambiar a logaritmos los ejes, era cambiar a logaritmos los datos. Entonces, esto lo podemos hacer a través de las mismas herramientas de Excel. Vamos a marcar un igual. El igual abre la fórmula de Excel. Y la función que vamos a utilizar se llama log10. Y esto nos va a devolver el logaritmo de base 10 de un número que nosotros pongamos dentro del paréntesis. Entonces voy a iniciar con la primera entrada del valor de tiempo. Cierro el paréntesis, estripo enter. Y ahora este número que sale aquí corresponde a el logaritmo de 0,33 centésimos. Desde la esquina inferior derecha, recordemos que yo puedo arrastrar para repetir esta fórmula y al hacer esto se me van a calcular todos los logaritmos de esta columna. Y yo puedo venir aquí y decir igual logaritmo 10, log 10, abro paréntesis y ahora voy a seleccionar el primer dato de altura. Cierro paréntesis y estripo enter. Ahora tengo el logaritmo de este 0,5 décimas. Y voy a arrastrar hasta abajo para repetir la fórmula en todas las entradas de altura. Ya tengo una tabla que me va a permitir hacer la gráfica con una relación linealizada. Entonces recordemos, para insertar una gráfica, yo selecciono los datos, tienen que estar ya en un formato de X y Y para que tengan el formato de un par ordenado X, Y. Vengo a la pestaña de insertar. En la pestaña de insertar busco el menú de gráficos y voy a buscar los gráficos de dispersión XY. Aquí es donde voy a insertar mi gráfico. A este gráfico también hay que ponerle nombre. Voy a ponerle relación de los logaritmos de tiempo y la altura de un clavadista.
Ya aquí yo no ocupo cambiar la escala de los ejes, pero sí tengo que agregarle los títulos del eje. Entonces voy a marcar que este título es el logaritmo de la altura en metros y que este es el logaritmo log del tiempo en segundos. Entonces, tenemos que hacer la segunda gráfica siguiendo las indicaciones que les estoy dando en esta. Vamos a marcar la línea de tendencia lineal, ya aquí queda lineal automáticamente, y vamos a dar clic derecho en la línea de tendencia, en la línea, y vamos a ir al menú de formato de línea de tendencia. Y ahora vamos a presentar la ecuación y el valor de R. Muy bien, entonces, ahora la parte que hay que también agregar al procedimiento es que yo, para comparar con esta ecuación de la recta, tengo que hacer la tabla de mínimos cuadrados, pero utilizando estos valores de logaritmos. Esta tabla de mínimos cuadrados la podemos encontrar en la parte B del análisis de resultados, donde nos dice el punto 2, que esto no lo brincamos en el laboratorio, que realice nuevamente el punto anterior con los datos brindados en la tabla 3, pero que esta vez utilice los logaritmos de los datos. Y la tabla tiene los espacios para meter estos logaritmos. Ven, aquí podemos meter los logaritmos. Entonces vamos también a repasar cómo hacíamos esta gráfica, esta tabla, pero con los valores nuevos. Muy bien. Entonces lo primero es que queremos copiar y pegar estos valores. Vamos a dar clic derecho, copiar. Y a la hora de pegarlos, vamos a venir a las opciones de pegado especial, porque como vamos a pegar una fórmula, nosotros queremos arrastrar verdaderamente solo los valores para no estar jalando más información de la cuenta. Entonces le doy a aceptar, se me copian todos los valores. Recordamos que en esta tabla había que hacer sumatorias. Entonces voy a aprovechar para recordar que la fórmula de la sumatoria era igual, suma y abro paréntesis. Y dentro del paréntesis voy a poner todo el intervalo que quiero sumar. Selecciono toda la columna, cierro paréntesis, doy enter y esta fórmula la puedo arrastrar aquí a la derecha en toda la fila. Vemos que donde todavía no he ingresado valores está diciéndome que la sumatoria es 0. Recordamos aquí, para seguir llenando esta tabla, yo estripo un igual para decirle a Excel que voy a abrir la fórmula. En este caso tengo que multiplicar la entrada de X por la entrada de Y y le doy Enter. Y luego esto lo voy a ir arrastrando para abajo. Voy a llegar a medio camino para que vean que la fórmula de la sumatoria va completándose dependiendo de la cantidad de valores que yo le doy. Aquí tengo que calcular el x cuadrado. Voy a decir que este valor de x al cuadrado lo quiero en toda la fila. Y aquí voy a hacer lo mismo con la y. Entonces en esta parte de la y la pongo al cuadrado y se viene para abajo. Y después lo que nos indica es que estas fórmulas de mx y b las tenemos que calcular también con estos valores linealizados. A la hora que los calculemos, nosotros vamos a obtener los valores de la recta, pero de la recta que se señala en el gráfico que acabamos de hacer. Entonces vamos a calcular rápidamente la m para que también recordar cómo se hacían estos cálculos. Entonces vamos a marcar el igual para abrir la fórmula. Voy a abrir un paréntesis para poner todos los valores que tenemos que poner en el numerador. Voy a seleccionar entonces de acuerdo a como me dice la fórmula. Primero el valor de n, lo marco, que va multiplicado al valor de la sumatoria de xy, la marco, que esto se resta a la multiplicación de la sumatoria de x por la sumatoria de y. Ya hicimos todos los valores del numerador, cerramos paréntesis, indicamos división y ahora vuelvo a abrir paréntesis. En el denominador vamos nuevo a seguir los pasos. Entonces tenemos la n, ¿verdad? Que se multiplica a la sumatoria de las x cuadradas, que estaría aquí. Luego tengo que restar esto a
el cuadrado de la sumatoria de x, que es la sumatoria de x al cuadrado, no la sumatoria de los cuadrados de x, que es un error común y que esperamos que no estemos replicando. Y cierro paréntesis, cierro paréntesis. Luego de darle enter, voy a tener el m experimental. Este m que calculé es para ir construyendo la ecuación de la recta de estos datos por el método de mínimos cuadrados. Y aquí podemos ver cómo esta m es igual o muy parecida a la m que nos da la ecuación de la recta aquí arriba. Entonces ya sabemos que no vamos por mal camino. Muy bien. Nada más para terminar el repaso y la corrección, habría que hacer lo mismo con B y habría que hacer lo mismo con R. Muy bien. Luego vamos a pasar a las correcciones del procedimiento C. En el procedimiento C, nosotros vamos a tener que hacer, como dice en el procedimiento, una gráfica con los datos que nos dan. Entonces vamos a construir la gráfica del voltaje en función del tiempo. Y esta gráfica del voltaje en función del tiempo no va a tener una relación lineal, pero yo tengo que hacerle el ajuste lineal para obtener la ecuación de la recta y para obtener el coeficiente R que me da Excel. Después, yo a estos valores les voy a hacer el mismo tratamiento de logaritmos. Entonces, voy a poner el valor de n y en este caso al tiempo no le hay que hacer un ajuste a logaritmos, solamente al voltaje, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle la función de logaritmo natural del voltaje. Muy bien, el tiempo yo lo puedo copiar y pegar. Aquí voy a terminar de escribir esto para que no haya dudas. Uy. Muy bien. Y aquí yo voy a abrir de nuevo función y yo ocupo el logaritmo natural y esta función lo voy a abrir con un ln. Y aquí yo abro paréntesis y selecciono el primer valor del voltaje, cierro paréntesis, le doy enter. Y posteriormente voy a arrastrar esta fórmula hasta abajo para tener los logaritmos naturales de todas las entradas. Voy a repetir aquí las entradas de n para tener la tabla completita. Y después voy a venir a graficar estos valores en el menú insertar, gráficos de dispersión. El gráfico me lo tira encima de este otro. Voy nada más a acomodarlo para que no me vaya a interrumpir la vista. Y le voy a poner un título, por ejemplo, linealización de los datos obtenidos de la descarga del capacitor. Muy bien. Recordemos que a estos gráficos queremos agregarle títulos de eje, ¿verdad? En el eje Y voy a decir que tengo el logaritmo natural del voltaje en unidades de voltios. Y en este que tengo tiempo en segundos. Y este no tiene un acomodo lineal. Entonces, luego de escribir los rótulos, voy a agregar una línea de tendencia. Voy a seleccionar el formato de la línea de tendencia y voy a venir a seleccionar la ecuación del gráfico y el valor de R, ¿verdad? Y aquí ya tenemos el procedimiento. Y es importante notar en el análisis de datos del punto C lo que nos están pidiendo. Dice, considerando los datos brindados en la tabla 4, determine la ecuación de la recta de mejor ajuste. La ecuación de la recta con los datos de la tabla 4, o sea, los que tenemos sin aplicarle logaritmos. Hay que hacer mínimos cuadrados con estos. Dice además que calcule también el coeficiente de relación y adjunte la ecuación experimental. La ecuación experimental es la que vamos a obtener por el método de mínimos cuadrados y por el método de mínimos cuadrados en ambas tablas, ¿verdad? Aquí en la nota dice que realícelo con mínimos cuadrados en la calculadora o por cuenta propia, o sea que no tiene que realizar una tabla.
En este resultado de esto no tiene que adjuntar la tabla, lo puede hacer en la calculadora, lo puede hacer de la forma que considere mejor, pero no lo tiene que presentar. Sí tiene que adjuntar las gráficas obtenidas de la tabla 4, o sea, esta gráfica que hicimos aquí y esta gráfica que hicimos aquí modificada. Usted tiene que presentar las ecuaciones de la recta que le está dando Excel y tiene que hacer el método de mínimos cuadrados, pero no es obligatorio que presente la tabla. Muy bien, y nos pide que demos el valor de la constante de tiempo del circuito RC y que adjuntemos eso en estas tablas. Entonces, para recapitular, las correcciones que hicimos en el procedimiento B y C es que para hacer nuestro ajuste lineal vamos a realizar las tablas con los logaritmos aplicados a los datos. En el procedimiento B se aplican a ambos ejes y en el procedimiento C los vamos a aplicar solamente al eje Y. Para más consultas, por favor, acudan a la hora de consulta, acudan al correo, acudan al número de teléfono, ¿verdad? Para ver si con este video logramos obtener los resultados que deseamos. Muchas gracias.